Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Soy Iván y en este vídeo te traigo un curso de finanzas personales que, como puedes ver en este curso, vamos a ver sobre todo los conceptos más básicos para que tengas control y crecimiento sobre tu patrimonio. En este vídeo, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues los puntos claves es la introducción a las finanzas personales, donde de forma básica te voy a explicar lo que es, cuáles son sus pilares, como puedes ver, los pilares fundamentales para entender qué son las finanzas personales. También aquí puedes ver que vamos a profundizar en cada uno, ingresos, gastos, ahorro e inversión, y sobre todo te voy a explicar dentro de cada segmento pues qué es lo más importante a tener en cuenta, algunas estrategias y por supuesto cómo puedes optimizar todos estos conocimientos para ayudarte a hacer tu crecimiento patrimonial de cara al futuro. Por eso, da igual si tienes más conocimientos o si estás empezando, creo que este curso te puede ayudar a entender mejor ciertos conceptos y sobre todo a aplicar algunas estrategias a tus finanzas personales para intentar optimizar todos tus recursos y obtener un mejor resultado a medio y largo plazo. Por supuesto, lo primero por lo que tenemos que empezar es por la introducción a las finanzas personales, es decir, hay que explicar qué es lo que es, y para eso vamos a ir aquí al apartado de definición, donde lógicamente tenemos dos palabras que son finanzas y personales, es decir, toda la parte económica, financiera de una persona, y luego por supuesto personal, es decir, que cada uno pues tiene su propia estrategia. Por tanto, aquí se trata de optimizar toda la parte económica y de una forma personalizada. Para eso tenemos que tener tres puntos claves, como por ejemplo el manejo del dinero, donde las finanzas personales son decisiones importantes sobre cómo gestionamos nuestro dinero en la vida diaria. Es decir, si no llevamos el control de todo nuestro dinero, pues lo lógico es que al final tengamos un gran descontrol y por tanto al final puede que al no gestionar bien nuestros recursos tengamos un peor resultado de cara a medio y largo plazo. También, por supuesto, las finanzas personales tenemos que centrarnos en el apartado de ahorro e inversión, donde por supuesto involucra la planificación del ahorro e inversiones para alcanzar objetivos financieros a corto y largo plazo, y por supuesto también yo añadiría a medio plazo. Y además todo esto sin dejar de lado nuestro objetivo a largo plazo, que sería la planificación de la jubilación, precisamente porque, como sabes, y ya te he explicado en este canal, las pensiones públicas son insostenibles. Estamos en un sistema quebrado y a pesar de que muchas personas, medios de comunicación, gobiernos, políticos, etcétera, intenten negarlo, lo cierto es que este sistema es un sistema corrupto, perverso, y que por supuesto deberíamos de intentar no depender de este sistema de cara al futuro. Es por eso, por la importancia de las finanzas personales, por lo que tenemos que hacer una buena planificación para llegar de cara a nuestra jubilación con ciertas garantías de tener una buena vida en ese futuro. Ahora bien, si queremos entender cuál es la importancia de las finanzas personales en nuestro día a día, déjame decirte que si manejas bien las finanzas personales es fundamental o puede ser fundamental para alcanzar objetivos tanto a corto, medio o largo plazo en tu vida. Objetivos financieros como puede ser, por ejemplo, comprarte una casa, hacer un viaje o incluso alcanzar la libertad financiera, que es eso tan ansiado, por lo que al final digamos que muchas personas intentan llegar a ese objetivo de tener varios ingresos para no depender de un único trabajo. Por supuesto, también vivir dentro de nuestras posibilidades, es decir, gracias a las finanzas personales podremos hacer un control exhaustivo sobre nuestro nivel de vida, es decir, cuántos ingresos, cuántos gastos, qué capacidad de ahorro, qué capacidad de inversión, y todo esto pues te abre la mente para saber qué punto clave podemos ir mejorando para ir evolucionando a lo largo de los años. También, por supuesto, es importante ahorrar de cara al futuro, como ya te he explicado anteriormente, sobre todo no solo pensando en la pensión, sino también incluso en futuros problemas que puedan venir de cara a los próximos años y que a lo mejor puedan ser ciertos imprevistos. Esto, el hecho de gestionar bien nuestras finanzas personales, nos puede ayudar a llegar más adelante con más tranquilidad, ya que sabemos que siempre vamos a tener un colchón de ahorro, y esto por supuesto nos ofrecerá más estabilidad, tranquilidad y sobre todo seguridad en nuestro día a día. Y por último, también la reducción de estrés financiero. Normalmente muchas de las cosas que más estrés ocasionan en la mayoría de personas, seguidos por distintos estudios, es realmente la parte financiera. Muchas personas les cuesta llegar a final de mes, muchas personas tienen que hacer estrategias o cábalas para intentar poder llegar a final de mes, y eso por supuesto, si haces una buena planificación o llevas al día tus finanzas personales, esto te puede ayudar a aliviar tu estrés, a tener un mayor control
de gastos, de ingresos, etcétera, y por tanto al final vivir con una mejor tranquilidad en tu día a día. Por supuesto, para profundizar un poco más sobre las finanzas personales, debemos conocer cuáles son los 4 pilares fundamentales dentro de nuestras finanzas personales. Para ello, el primer pilar, o el más importante para mí por lo menos, es el apartado de ingresos, que a su vez este apartado es el que menos atención le prestan las personas. Precisamente los ingresos, por definición, representan todo el dinero que recibimos, incluyendo salarios, inversiones, comisiones, intereses y o beneficios comerciales, entre otras cosas. Es decir, todo aquello que generamos y que ingresamos, eso al final es un ingreso, es decir, un beneficio que obtenemos a cambio de un trabajo, a cambio de una actividad o a cambio de cualquier otra cosa. Por tanto, los ingresos representan el primer pilar y quizás el más importante, porque es el primero que te abre las puertas al resto, y por eso debemos de prestarle la importancia que tiene. De hecho, la importancia que tienen los ingresos, como te digo, son fundamentales para nuestras finanzas personales y son esenciales para cubrir gastos, generar ahorro y aumentar nuestra tasa de reinversión. Sin esos ingresos, lógicamente no podemos hacer ninguno del resto de pilares, lo que quiere decir que lo primero que deberíamos de hacer siempre es centrarnos en cómo aumentar nuestra capacidad de ingresos. Y al mismo tiempo, por supuesto, dentro de los ingresos, un punto importante es la diversificación de ingresos. Es decir, tener ingresos es clave para lograr estabilidad financiera a largo plazo y reducir riesgo, pero por supuesto no va a ser lo mismo si dependemos de un único ingreso que si dependemos de varias fuentes de ingreso. Por eso es importante no solo pensar en cómo escalar y aumentar nuestros ingresos, sino al mismo tiempo cómo ampliar nuestras fuentes de ingresos para garantizarnos cierta diversificación, seguridad, recurrencia y por supuesto que esto nos dé mayor tranquilidad a medio y largo plazo. El siguiente punto importante es por supuesto el apartado de los gastos. Los gastos, por definición, son todas las salidas de dinero que realizamos en nuestra vida cotidiana, afectando a nuestro presupuesto. Es decir, todo lo que sacamos hacia afuera, todo lo que nos quita dinero de nuestro bolsillo es un gasto. En este caso, 2 puntos clave. Hay 2 tipos de gasto: gastos fijos y gastos variables. Y es importante entender cuáles son las diferencias entre este tipo de gastos. Por supuesto, aquí el problema es que muchas personas confunden gastos fijos con gastos variables y básicamente luego te voy a explicar en detalle qué es cada uno, pero lo importante es entender cuál es cada uno, cómo podemos optimizarlos y por supuesto cómo todo esto podemos mejorarlo para ser más eficientes de cara a nuestro futuro. Y para eso también lo importante dentro del punto de los gastos es monitorizar qué cantidad de gastos hacemos mensual, trimestral o anualmente. Para eso, por supuesto, es vital hacer un buen y correcto seguimiento de esos gastos, ya sea por medio de aplicaciones, ya sea por medio de nosotros mismos, contabilizando, haciendo seguimientos en nuestras cuentas bancarias, sobre todo para evitar gastos innecesarios. ¿Por qué? Porque los gastos, por desgracia, es lo más rápido que sale. Es decir, nos cuesta generar ingresos, muchas veces para nuestro trabajo tenemos que adquirir unos conocimientos, cumplir unas horas, etcétera, para generar esos ingresos, pero a la hora de pagar simplemente con un gesto ya podemos estar sacando dinero fuera, lo que al tener esa facilidad muchas personas se descontrolan y terminan gastando más de lo que deberían. Por supuesto, una vez has entendido los 2 primeros pilares, que son ingresos y gastos, vamos al tercer pilar, que es por supuesto el ahorro, que es el resultado o el resultante de restar ingresos menos gastos. En este caso, la importancia del ahorro es esencial para la estabilidad financiera, ya que permite prepararse para gastos imprevistos y alcanzar también metas futuras. Por supuesto, incrementar los ingresos nos ayudará a aumentar la tasa de ahorro, reducir los gastos al mismo tiempo también nos ayudará a aumentar esa tasa de ahorro, que luego explicaremos cuáles son las diferencias entre el apartado de ingresos y el apartado de gastos y cómo una parte nos beneficia más a la parte del ahorro que la otra, y por supuesto también vamos a ver en este vídeo estrategias de ahorro para intentar optimizar, gestionar y también acumular un mayor ahorro de forma efectiva, lo que al final tengamos un mayor capital disponible para poder incluso
pasar al siguiente punto, que sería invertir y mejorar a medio y largo plazo. Todo esto, por supuesto, lo vamos a ver después, pero aquí ves algunos ejemplos como fondos de emergencia o también porcentajes de ahorro, entre otras cosas. Si pasamos al último punto, donde es el apartado de inversión, este quizás es el punto más importante, pero de entrada es el último punto y a su vez este punto depende de los otros tres anteriores. Es decir, este pilar, que es básico, el problema que tiene es que no se puede llevar a cabo si por supuesto no hay un ahorro, no hay una correcta administración de gastos y no hay grandes fuentes de ingreso. Por tanto, hay que centrarse pilar por pilar para llegar al final a este último pilar, que es el de la inversión. En la inversión es todo aquel capital, activo financiero, etcétera, que se destina con la finalidad de generar rentabilidad, ya sea para tener nuevas fuentes de ingresos, revalorización, beneficios a corto, medio y largo plazo, etcétera, etcétera. Recuerda que en este canal ya te he hablado de la diferencia entre inversión y especulación, donde lógicamente con la inversión lo que pretendemos es invertir un capital para obtener un rendimiento, una rentabilidad, un beneficio, mientras que la parte de especulación generalmente lo que hacemos es más apostar. Por tanto, aquí la gran diferencia realmente entre ambas cosas es el conocimiento. Cuanto más sabes de una cosa, más estás invirtiendo porque más certeza tienes de que vas a obtener esa rentabilidad, mientras más desconocimiento tengas, más especulativo estarás siendo, y por eso hay que saber diferenciar en este punto. Y ojo, en la parte de inversión no debemos contemplar el apartado especulativo, solo el apartado de inversión, es decir, buscar maneras de rentabilizar sí o sí nuestros ahorros para generar un beneficio a medio y largo plazo. Por supuesto, nuestro objetivo principal es incrementar el capital disponible porque te va a ofrecer a medio y largo plazo más oportunidades. A mayor cantidad de capital que dispones para invertir, mayores oportunidades de inversión podrás encontrar. Lógicamente, cuanto más dinero tengas, más oportunidades puedes hacer. Por ejemplo, imagínate lo que sería tanto buscar en objetivos de revalorización, generación de liquidez, maximización de rentabilidad, diversificación. Por ejemplo, imagínate algún gran proyecto que te pueda ofrecer una gran rentabilidad, pero si ese gran proyecto tú no dispones de mucho capital, pues no puedes acceder a ese proyecto. Por tanto, en cuanto al objetivo de inversión, cuanto más capital acumulemos, más cantidad de oportunidades se nos abrirán y por tanto podemos encontrar la que más se adapte a nuestras necesidades. Al mismo tiempo, otro punto importante dentro de la inversión es la duración y temporalidad, que te generarán a su vez seguridad. Si invertimos a largo plazo con un horizonte temporal correcto y adaptado a nuestros objetivos financieros, podemos alcanzar esos objetivos gracias a la inversión y la revalorización de nuestros activos financieros. Por eso debemos tener muy claro cuál es nuestro objetivo y no confundirlo en plazos temporales. Por ejemplo, esto lo veremos a continuación, pero si queremos generar liquidez, lógicamente la liquidez la queremos ahora, no la queremos dentro de 10 ni dentro de 20 años. Por tanto, fíjate que el hecho de tener claros cuáles son tus objetivos hará que escojas un tipo de inversión u otro. Y por supuesto también el punto más importante es que la inversión te permite aumentar la rentabilidad de tu patrimonio, de tu capital, lo que a su vez esto puede hacer que a medio y largo plazo obtengas un mejor resultado. Y por eso incrementar tu rentabilidad de la inversión, es decir, el ROIC o el ROI, te puede ayudar a acelerar los procesos para alcanzar más rápido tu libertad financiera, es decir, llegar a esos objetivos financieros para poder vivir de tus inversiones sin la necesidad de que dependas de un único trabajo. Por eso, una vez hemos visto de forma resumida cuáles son los 4 pilares, vamos a centrarnos en cada uno y por supuesto vamos a explicar cuáles son las ventajas, características y también qué puntos importantes debemos tener en cuenta. En el primer punto vamos a hablar por supuesto de los ingresos y cómo los ingresos para nosotros es una fuente ilimitada de energía, es nuestro combustible y por qué es tan importante tener en cuenta este apartado. En primer lugar, hablando de los ingresos, diversificación y maximización, aquí nos referimos a que los ingresos tenemos que ver tipos de ingresos, ventajas de diversificar o tener diferentes ingresos y también la implementación de estrategias para adquirir
adquirir nuevos ingresos. En este caso, en el primer punto, tipo de ingresos, los ingresos se clasifican como activos, pasivos o mixtos, cada uno desempeñando un papel clave en nuestra salud financiera, como veremos a continuación. También hay ciertas ventajas de la diversificación, es decir, de tener no un solo ingreso, sino varias fuentes de ingreso, porque diversificar nuestras fuentes de ingresos reduce riesgos y potencialmente aumenta nuestros beneficios financieros a largo plazo, al mismo tiempo que añade tranquilidad, que añade seguridad y, por supuesto, en caso de periodos de incertidumbre, tenemos certeza de que por lo menos algunos puntos vamos a estar cobrando de alguna o de otra forma. Y por supuesto, la implementación de estrategias donde aquí vamos a ver, dependiendo de los tipos de ingreso que puedas generar, cómo puedes buscar lo mejor posible para tu situación personal para que optimices esos ingresos y puedas tener mayores beneficios a medio y largo plazo. Para eso, por supuesto, vamos al siguiente punto, donde vamos a centrarnos en el apartado de ingresos activos, pasivos o mixtos, que es lo que muchas personas no hablan, simplemente lo limitan entre activos o pasivos, pero muchos o la gran mayoría tienen un apartado o un punto más mixto, y eso también es importante porque al final aquí hay que centrarnos en ciertos puntos que te voy a decir a continuación. En primer lugar, los ingresos activos son aquellos generados a través del trabajo directo, como salarios, honorarios por servicios prestados, etcétera, etcétera. Es decir, aquellos ingresos que generamos intercambiándolos por tiempo y conocimiento. En este caso, piensa que nuestro tiempo es el único recurso limitado que desde que nacemos, poco a poco, según van pasando los años, se va acabando. Es decir, nadie sabe cuándo se va a morir, pero lógicamente todos tenemos un final. Por tanto, desde que nacemos tenemos la energía al máximo y año tras año se va gastando. Por tanto, si tú intercambias tiempo por dinero, ese dinero es a cambio de tu vida, a cambio de horas de vida, y tienes que entender que esos son ingresos activos, que activamente has tenido que intercambiar ese tiempo, esos conocimientos, para disponer de unos ingresos. Y por tanto, si el tiempo es limitado, es decir, si solo puedes trabajar unas horas al día, lógicamente la cantidad de ingresos, volumen de ingresos, está limitado al tiempo que le dediques y también a los conocimientos que tengas. Por tanto, es decir, la tasa de ingresos por hora, que al final eso es lo que se trata. Cuanto más valiosa sea tu hora, más puedes cobrar por hora y en el mismo tiempo podrás tener mayor ingreso, pero nunca podrás extenderte más allá de las horas que tiene el día, y lógicamente aquí tenemos un apartado limitado. Luego estaría el apartado de ingresos pasivos, donde lógicamente los ingresos pasivos son precisamente aquellos que se generan sin una participación constante, como alquileres, dividendos en las inversiones, etcétera, etcétera. Y ojo, aquí hay que entender que los alquileres los he puesto aquí, aunque realmente si los miramos objetivamente serían más mixtos, ahora te voy a explicar por qué, pero a priori los ingresos pasivos se supone que si tú no intercambias tiempo, sino que te van entrando esos ingresos, ya sea por algo que hayas hecho en el pasado, pero en el futuro te esté dando más ingresos sin tú tener que invertir más tiempo, sin tú tener que gastar o dedicar más tiempo, lógicamente esos nuevos ingresos sí serán más pasivos. Y aquí por último te resalto los ingresos mixtos, donde lógicamente combinaremos un apartado o un pequeño apartado de activos y un apartado o un pequeño apartado de pasivos. Es decir, te podrás involucrar un poco, a cambio de ese tiempo pues generarás unos ingresos, pero luego si consigues que esos ingresos se prolonguen en el tiempo y ya no te tienes que seguir involucrando, pues en este caso estaríamos hablando de ingresos mixtos, donde habrías dedicado un pequeño tiempo que luego se puede prolongar y que al final, digamos que a medio y largo plazo, te sale rentable por combinar ambas funcionalidades. Una vez has entendido cuáles son los diferentes tipos de ingresos que existen, activos, pasivos y mixtos, ahora es interesante saber cómo diversificar las fuentes de ingreso. Para eso, en el primer punto, debemos explorar nuevas oportunidades. La diversificación implica buscar diferentes vías de ingreso
como inversiones en activos o iniciar un negocio secundario, entre otras cosas. Y aquí ojo que fíjate que digo inversiones en activos porque, por ejemplo, la inversión en activos inmobiliarios te permite generar rentas, lo que a su vez esas rentas podrían considerarse como ingresos pasivos constantes, aunque al principio serían mixtos porque tendrías que dedicarle un poco al contrato, a por ejemplo buscar a quien alquilar, etcétera, etcétera, pero una vez eso ya esté, digamos que tendrías unos ingresos pasivos que sumarían a tu salario base y por tanto recuerda que tus ingresos por hora, porque el tiempo no lo vamos a recuperar, aumentaría esa tasa de ingresos por hora, lo que quiere decir que al final, gracias a encontrar esas nuevas oportunidades, estarías más cerca de alcanzar la libertad financiera. Otro punto también, por supuesto, es la mitigación de riesgos, el buscar, el diversificar en otras fuentes de ingreso. Al diversificar nuestros ingresos, disminuimos la dependencia de una sola fuente y reducimos el riesgo financiero. Lógicamente, si dependemos de una empresa, de un jefe, del Estado, de lo que sea, pues lógicamente si solo dependemos de esa única fuente de ingreso, si va mal, si nos despiden o si nosotros mismos nos tenemos que ir o nos queremos ir o tenemos un accidente laboral o cualquier otra cosa, pues lógicamente eso hace que esa fuente de ingresos se pueda perder y eso hace que al final toda nuestra estabilidad financiera se pueda derrumbar de la noche a la mañana. Por eso es importante diversificar para mitigar esos riesgos y en caso de perder alguno de estos ingresos, por lo menos tener la garantía de que tenemos otras fuentes de ingresos que nos siguen generando ingresos de forma constante. Y por último, por supuesto, el hecho de diversificar entre varios ingresos nos consigue aportar una estabilidad financiera, porque diversificar nuestras fuentes de ingresos contribuye a una mayor estabilidad financiera, especialmente en tiempos de crisis económica. Por ejemplo, si recordarás la pandemia, todo el mundo que tenía un único trabajo y que lógicamente, imagínate que tenía que ir a un local y ese local se había cerrado, pues lógicamente esas personas, esos trabajadores, esos empresarios no podían trabajar, no podían generar, por tanto los ingresos, pues en ese caso no podían acceder a esa fuente de ingresos. Sí, es verdad, había una situación en la que el gobierno supuestamente daba ayudas, daba historias, pero aquí se trata de no ser una persona esclava, de no ser dependiente. Es decir, si nosotros nos centramos en tener varias fuentes de ingreso, lógicamente si nos falla una podremos tener varias y oye, si luego al final pues hay ayudas o cualquier otro tipo de cosas, pues también por supuesto serán complementarias, pero de base nosotros tenemos que intentar ganarnos, garantizarnos esa estabilidad financiera gracias a la diversificación correcta de ingresos. Por supuesto, si vamos al siguiente punto, que es el más conocido, la carrera de la rata y la importancia de tener múltiples ingresos, normalmente la carrera de la rata se conoce precisamente porque es una trampa laboral que enfrenta a quienes dependen únicamente de un salario y este ciclo puede ser difícil de romper. Quiero decirte una cosa y esto voy a intentar ser lo más claro posible. Si tú solamente trabajas en un único trabajo, ojo, aunque te guste, aunque te apasione, aunque te encante y aunque ganes mucho dinero, déjame decirte que eres un esclavo. ¿Por qué? Porque dependes únicamente de ese trabajo. Y recuerda lo que te comenté antes. El tiempo es el único recurso que tenemos limitado y cada vez lo vamos perdiendo a medida que pasan minutos, semanas, meses, años, lo que sea, vamos perdiendo tiempo de vida. Cada uno no sabemos cuánto vamos a vivir, pero sí es verdad que hay una única certeza indiscutible. Si va pasando el tiempo, cada vez nos va quedando en la tierra menos tiempo de vida. Por tanto, si ese tiempo lo vamos a dedicar única y exclusivamente para otro, para un empresario, para un Estado, para, digamos, un gobierno, para el que sea, lógicamente estamos siendo esclavos de ese sistema, de ese trabajo, de esa empresa, de ese jefe. Aquí es verdad que siempre queda muy bien decir, sé tu propio jefe, trabaja por ti mismo, pero aquí incluso trabajando para ti mismo, si dependes de un único cliente, sigues siendo un esclavo, aunque seas un autónomo. O si sigues dependiendo de un único sector, sigues siendo un esclavo. ¿Por qué? Porque si falla, tú dependes de ese sector, tú dependes de esas empresas, tú dependes de ese cliente. Por tanto, no vas a salir nunca de la carrera de la rata, donde siempre tienes que estar intercambiando tiempo
por dinero. Y recuerda que a medida que va pasando el tiempo, tu tiempo se va gastando y no vuelve, no lo recuperas. Por eso de aquí viene la importancia de generar varias fuentes de ingresos. Y es el siguiente punto. Generar múltiples fuentes de ingresos es crucial para escapar de la carrera de la rata y lograr independencia financiera, y diversificar ingresos también, como te comentaba, ayuda a reducir riesgos. Si tú eres un esclavo de una única empresa, de un único estado, gobierno, de lo que sea, pues lógicamente si dependes de ese trabajo y ese trabajo falla o deja de gustarte o ya no te ilusiona o lo que sea, pues estás obligado a seguir intercambiando tu tiempo por dinero, precisamente porque no tienes otra alternativa. Por tanto, ahí sí o sí eres un esclavo financiero, y ahí es donde estarías sí o sí en la carrera de la rata. Por eso es importante construir la independencia financiera, y en este caso construir una verdadera independencia financiera permite vivir sin la presión de depender de un solo empleo. Esto proporciona libertad y seguridad. Para eso nuestro objetivo debe ser siempre tener varias fuentes de ingreso. Incluso, como recordarás, yo en vídeos anteriores, cuando hemos hablado, por ejemplo, de invertir en acciones, en oportunidades de diferentes sectores y otra serie de cosas, lógicamente todas esas oportunidades, cuando salen, cuando al mercado le da la gana, cuando a nivel macroeconómico pues todo cae y aparecen oportunidades, que nadie tiene una bola de cristal, pero lógicamente si no tenemos ingresos o varias fuentes de ingresos, pues no podemos contar con capital suficiente para aprovechar esas oportunidades. Y lógicamente si solo dependemos de un único trabajo y cuando todo va mal ese trabajo cae, esa empresa desaparece, quiebra, o como en la pandemia que nos encierran, pues lógicamente digamos que no tendremos ingresos. Por tanto, no podremos aprovechar todas las oportunidades que nos va ofreciendo el mercado o a nivel macroeconómico. Por eso es importante tener todo eso para alcanzar la libertad financiera, la independencia financiera, es decir, no depender ni de una empresa, ni de un estado, ni de un gobierno, ni de una paga, ni de una ayuda, ni de nada. Y para eso, sí o sí, tenemos que tener más de una fuente de ingresos. Por supuesto, una vez hemos visto el primer pilar de los ingresos y por qué es tan importante buscar o tener varias fuentes de ingresos, y al final que esos ingresos también nos estén generando más ingresos por horas, vamos a pasar al segundo pilar, que en este caso sería el de los gastos. Y en este caso vamos a ver cómo monitorear y optimizar los gastos, ya que es un punto muy importante y de hecho es el punto donde más fallos veo, precisamente por todo lo que nos han enseñado mal desde pequeños. Por eso, para empezar, vamos a ver cuál es la importancia del control de gastos con estos 3 puntos, donde el primero sería mantenerse dentro del presupuesto. Controlar nuestro gasto es crucial para mantenernos dentro de nuestro presupuesto y evitar gastos excesivos o innecesarios. Como te digo, lógicamente, cuando vamos a gastar tenemos más facilidades. Con el pago de tarjeta, con el efectivo, lógicamente si vamos a gastar es inmediato. Es decir, vamos con el dinero, vamos con la tarjeta, gastamos y ya hemos tirado ese dinero. ¿Esto qué quiere decir? Que fíjate lo que nos cuesta si, por ejemplo, estamos intercambiando dinero por tiempo en nuestro trabajo, porque tenemos un trabajo activo, pues al final piensa que de estar, por ejemplo, meses ahorrando, meses ganando dinero, generando ingresos, o en el mismo mes estamos horas y horas dedicándole a un único trabajo para generar unos ingresos, y luego a la hora de gastar, en un momento, pasando la tarjeta, ya todo eso se esfuma. Lo que quiere decir que visualmente nuestro tiempo lo estamos tirando en un único segundo. Por eso es crucial tener un presupuesto personalizado y mantenerte siempre dentro del presupuesto. El segundo punto importante para hacer un buen control de gastos es para evitar deudas innecesarias. Lógicamente, si hacemos un buen control de gastos, vamos a evitar tener deudas necesarias, ayudando a mantener una salud financiera estable. Lógicamente, como sabes y ya habrás oído, hay deudas buenas o deudas malas. Todo esto lo voy a explicar en un vídeo más avanzado. Aquí lógicamente voy a ir con la parte básica, pero tienes que entender que a priori, si vamos a tener deudas innecesarias, es decir, deudas malas, precisamente porque no hemos hecho un buen control de gastos, al final hemos gastado más de lo que debíamos y tenemos que recurrir a deudas
normalmente o generalmente negativas o malas, pues esto por supuesto puede destrozar nuestras finanzas personales. Y por último, también la importancia de hacer un buen control de gastos es por el seguimiento regular de esos gastos, que lógicamente si hacemos ese seguimiento, ese control, pues establecemos un seguimiento de los gastos que permite identificar patrones y realizar ajustes en el presupuesto según sea necesario. Es decir, tener una inmediatez a la hora de localizar dónde está el problema, dónde están las fugas, dónde se nos va el dinero, y en ese entonces pues poder solventarlo lo más rápido posible. Si nosotros no hacemos ningún control de gastos, el dinero va saliendo y cuando ha pasado un mes o 2 meses y queremos acordarnos, quizás no recordamos a dónde se ha ido ese dinero. Lo que sí que estamos viendo a lo mejor es que podemos tener la cuenta en rojo y que hemos visto cómo el dinero ha ido saliendo, pero no sabemos exactamente qué es lo que hemos hecho mal, y por eso es importante hacer un buen control de gastos. Una vez has entendido la importancia de hacer un buen control de gastos, es importante entender qué tipo de gastos hay, y en este caso hablamos de gastos fijos y variables. De forma resumida, los gastos fijos son aquellos que se mantienen constante cada mes, como el alquiler y las facturas, por ejemplo, como pueden ser de suministros, y esta estabilidad ayuda a planificar el presupuesto de una forma más óptima. Esto es lógico porque si tenemos unos gastos fijos y constantes, es más fácil hacer ciertas estimaciones y por tanto optimizar este apartado de gastos fijos. Yo de todas formas quiero explicarte que los gastos fijos, para mí, más que sean repetitivos en el tiempo, la importancia es que son cruciales, es decir, que son básicamente de supervivencia, aquellos gastos que sí o sí necesitas hacer cada mes, como puede ser por ejemplo el alquiler o la hipoteca, también el pagar los suministros, la comida de cada mes, todos esos gastos indispensables, es decir, que no te los puedes quitar, que por supuesto sí se podrían ajustar, pero que es más difícil ajustarlos y que más o menos durante cada mes pues suelen ser repetitivos a lo largo de todo un año. Por supuesto pueden haber ciertas variaciones, como puede ser el caso de suministros, donde por ejemplo en verano o en invierno se paga más en una temporada que en otra. También las comidas, unos meses comerás un poco más que otros, pero de forma estable más o menos podrías estimar que todos los meses vas pagando cantidades similares. Luego es verdad que en cuanto a gastos variables, estos gastos pueden fluctuar mensualmente, como los gastos de entretenimiento y comida, en este caso me refiero a fuera de casa, es decir, cenas, almuerzos para fiestas o cualquier otra cosa, y por supuesto estos se adaptan a las necesidades y deseos de cada consumidor. El gran problema de los gastos variables es que es muy fácil que inflen los gastos totales. ¿Por qué? Porque nosotros como personas tenemos gastos fijos que podríamos incluso definirlos como gastos de supervivencia, y luego el resto de gastos variables que también podríamos llamarlos como innecesarios, dependiendo también de, por supuesto, las aspiraciones, objetivos financieros que tengas, etcétera, etcétera. Pero este tipo de gastos pueden inflar mucho la cantidad de gastos fijos, pero fíjate que aquí el gran diferencial es que de los gastos fijos casi que no podemos desprendernos, mientras que de todos los gastos variables de una o de otra manera sí podemos terminar desprendiéndonos. Y al final tienes que entender la importancia de distinguir estos dos puntos, porque hay mucha confusión. Por ejemplo, imagínate en este caso que estamos hablando de gastos fijos como la comida que tenemos que comprar en el supermercado para tener en casa, para cocinar en casa, por ejemplo también los suministros que pagamos, el alquiler o la hipoteca, que eso, como digo, son gastos necesarios, pero aquí por ejemplo se puede confundir con personas que pagan todos los meses, por eso ahí la parte continua, pagan todos los meses el Netflix, el HBO, el Prime Videos, etcétera, o el fútbol, o también fuman tabaco, y eso, como es algo constante y recurrente, eso lo cuentan como unos gastos fijos. Y el problema de contar esos gastos variables, es decir, innecesarios, son innecesarios no porque tú no quieras, sino me refiero innecesarios
para la supervivencia. Lógicamente, si tú estás queriendo tratarlos como gastos fijos, al final lo que estás haciendo es incrementar tu base de gastos fijos, lo que quiere decir que te sería más difícil ahorrar porque no estás entendiendo realmente cuáles son tus gastos fijos reales y estás metiendo parte del variable dentro del fijo. Por eso es importante distinguir ambos puntos, tener claro que aunque por ejemplo puedas tener algún vicio con alcohol, con tabaco, que tengas a lo mejor algún capricho constante como por ejemplo pagarte el fútbol todos los meses para ver todos los partidos, por supuesto eso es entendible, pero hay que dejar claro que eso, aunque tú lo veas de forma constante y lo quieras contar o contabilizar como si fuera un gasto fijo, lo cierto es que es un gasto variable innecesario. Luego, por supuesto, si pasamos al siguiente punto, aquí vemos distintas estrategias para un control eficiente de gastos, donde lo primero que te recomendaría es la creación de un presupuesto. Lógicamente, crear un presupuesto es esencial para gestionar nuestros gastos de manera más efectiva. Nos ayuda a visualizar nuestros ingresos y nuestros gastos y, lógicamente, al verlo de forma más visual, podemos identificar dónde está el problema y cómo ponerle solución. Por supuesto, también tenemos alternativas de estrategia, como por ejemplo utilizar aplicaciones de seguimiento. Hoy en día, por ejemplo, en cualquier móvil, en el App Store o en el Play Store, tanto si es de iOS o de Android, puedes encontrar muchas aplicaciones que por supuesto pueden hacer un seguimiento o un control de los ingresos y los gastos. Y además, muchas de estas aplicaciones se pueden conectar con tu banco, lo que a su vez te facilita mucho más el seguimiento y el control de gastos y la capacidad de ingresos o generación de ingresos. Y también gracias a la creación de un presupuesto y al uso de aplicaciones de seguimiento podemos hacer una revisión regular de nuestras finanzas de forma más constante. Revisar nuestras finanzas regularmente es crucial para mantener el control de nuestros gastos y ajustar el presupuesto según sea necesario. Aquí yo tengo que hacer un inciso y es que normalmente, como ya te expliqué en el apartado de ingresos, por desgracia a nosotros nos han enseñado siempre a controlar más nuestros gastos. Es decir, cuando tenemos un problema en un mes, normalmente lo que nos dicen es apriétate el cinturón, es decir, intenta reducir esos gastos, sobre todo del apartado variable, aunque es verdad que incluso muchas personas están dispuestas a reducir del apartado fijo, todo eso para intentar ahorrar un poco más cuando vienen las cosas difíciles. Pero lo cierto es que nadie se plantea en cómo generar o cómo incrementar drásticamente sus ingresos. Por eso te digo que el llevar un seguimiento de tus finanzas personales en ingresos, gastos, ahorro y por supuesto también inversión te ayudará a visualizar realmente dónde tienes mayor potencial de crecimiento y dónde tienes una limitación, porque como sabes los gastos fijos, te guste o no te guste, siempre van a estar ahí. Por tanto, vamos a estar limitados a, por mucho que vayamos reduciendo los gastos, siempre va a haber un límite mínimo que vamos a tener que estar afrontando esos pagos, esos gastos en comida, en hipoteca, en alquileres, etc. Mientras que el apartado de ingresos, como te explicaba, es ilimitado. Lo único que tienes que hacer para centrarte es incrementar tus ingresos por hora trabajada o por hora dedicada. Y lógicamente, cuantas más fuentes de ingreso y si son mixtas o pasivas, mejor o más cantidad de ingresos por hora generarás, precisamente porque no estás dedicando mucho más tiempo, pero sí es verdad que estás generando muchos más ingresos. Y al final, este gran diferencial entre ingresos y gastos te podrá ayudar para el siguiente pilar, que por supuesto es el del ahorro. Por supuesto, aquí una vez hablamos de ahorro, vamos a ver las estrategias para aumentar nuestra tasa de ahorro, ya que es importante. Recuerda que el ahorro al final no es más que el resultante de la diferencia entre ingresos y gastos. Por eso, ¿cómo podemos incrementar los ahorros? Aumentando los ingresos. Recuerda que no solo debemos mentalizarnos con que el ahorro se consigue reduciendo los gastos. Esa es la parte mala que se nos ha explicado desde pequeños. El ahorro se puede generar de varias formas y de hecho la más importante, la que más potencial te puede aportar es la de aumentar los ingresos. ¿Cómo puedes hacerlo? Por ejemplo,
ejemplo, con trabajos adicionales. Tomar un trabajo adicional es una forma efectiva de aumentar los ingresos y por ende los ahorros. Esto puede incluir trabajos por horas o como freelance. En este caso, fíjate que si yo hago más trabajos, aunque me lleve más tiempo, es decir, aunque dedique más tiempo, al final, en el cómputo mensual, si yo gasto lo mismo pero ingreso más, sí es verdad que no debería ser lo ideal, dedico más tiempo, pero a pesar de eso, dedicando más tiempo, genero más ingresos y mantengo los gastos constantes, pues lógicamente estoy generando una mayor tasa de ahorro. Incluso también no solo con un trabajo directo adicional, sino también con inversiones inteligentes o patrimoniales, que en este caso inversiones inteligentes también lo puedes encontrar como ahorro patrimonial. ¿Por qué es esto? Precisamente porque son inversiones enfocadas a protección patrimonial, es decir, a no perder poder adquisitivo, es decir, a que como mínimo estas inversiones se revaloricen un poco por encima de la inflación. Es decir, que podríamos invertir en acciones, en bonos o en bienes raíces, es decir, el sector inmobiliario, entre otras, como por ejemplo podría ser cuentas remuneradas, que al final es una excelente manera de ver crecer tus ahorros con el tiempo. Las inversiones pueden generar ingresos pasivos a su vez, y esto es importante porque este tipo de inversiones es más un ahorro patrimonial más que una inversión. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es que todo lo que hemos acumulado, el diferencial entre ingresos y gastos, no pierda poder adquisitivo para que ya sea hoy o dentro de X años podamos utilizarlo con el mismo poder adquisitivo y por tanto podamos sacarle beneficio a todo ese ahorro acumulado. En este caso, si pensamos en el apartado de acciones, estaríamos hablando más de acciones que tienen un crecimiento bajo, estable, predecible, como pueden ser las empresas más maduras, por ejemplo, empresas que reparten dividendos, ese tipo de empresas, por ejemplo, que tienen pricing power, por ejemplo, como puede ser Costco, Nestlé, etcétera, etcétera, que van subiendo poco a poco los precios con la inflación, por tanto, al ajustarlo, la empresa va generando más beneficios y va compensando la inflación y a su vez también reparten dividendos, lo que quiere decir que puedes generar un pequeño ingreso que a su vez te ayuda a aumentar tu tasa de ahorro y al mismo tiempo protege tu ahorro porque se va revalorizando con el IPC, es decir, con la inflación de cada año. Por supuesto, también podemos invertir nuestro ahorro para que se revalorice a través de bonos para obtener una rentabilidad que supere a la inflación. Por ejemplo, si estamos en una inflación del 2,5% de media histórica y encontramos la opción de invertir en bonos, como puede ser en Estados Unidos, al 3, 3,5, 4, 4,5%, pues lógicamente estamos batiendo esa inflación y además estamos teniendo un leve crecimiento. Recuerda que aquí nos estamos focalizando en proteger nuestros ahorros para que llegado el momento cuando queramos utilizarlos para lo que sea, ya sea para inversión, ya sea para un proyecto de emprendimiento, para cualquier cosa, por lo menos como mínimo no haya perdido poder adquisitivo. Y por supuesto también pues bienes raíces, porque si invertimos en un inmueble, el inmueble por defecto se va a ir revalorizando con la inflación. Es decir, aunque nosotros compremos un inmueble para nosotros que no es lo más eficiente financieramente, pero aún así lo que estaríamos haciendo es ahorrar. No estaríamos gastando, estaríamos ahorrando porque ese capital destinado a ese inmueble se iría revalorizando como mínimo a la tasa de inflación, lo que quiere decir que si de aquí a un futuro quisiéramos venderlo, podríamos recuperar ese capital y además nos aseguraríamos de no perder poder adquisitivo. Por tanto, como ves, esto es interesante, pero es que además este tipo de inversiones patrimoniales, es decir, ahorro patrimonial, también nos podrían ofrecer algunos pequeños ingresos pasivos que por supuesto complementarían, no sería mucho, pero complementarían pues los ingresos o la base de ingresos que tenemos, por ejemplo, de nuestro primer trabajo, lo que quiere decir que ya tendríamos fuentes de ingresos adicionales. Y por supuesto, por último, otra forma de incrementar los ahorros aumentando los ingresos es desarrollando nuestro
nuevas habilidades. Por supuesto, y esto es verdad que no siempre se dice, cuando eres pequeño debes estudiar, debes formarte, debes siempre aprender nuevas habilidades, pero en este caso yo te diría que tengas la edad que tengas, esto puedes hacerlo, ya sea dentro de tu trabajo o fuera de tu trabajo, porque si te vuelves más necesario para una empresa, para un estado o para quien sea, pues al final piensa que si te tiene que pagar, te debe pagar más, porque tú serías más valioso, porque dispones de unas habilidades que el mercado a lo mejor remunera de una forma más eficiente, efectiva, y por tanto, como te considera más valioso, tú podrás obtener mayores ingresos, lo que a su vez te ayudará a generar o aumentar tu tasa de ahorro. Y esto, como ves, puede hacer que tu tasa de ahorro se pueda incrementar muchísimo, precisamente porque, como ves, los ingresos de forma ilimitada se pueden ir aumentando, lo que eso podría garantizarte tener cada vez un colchón más grande para poder decidir si invertir en proyectos, en inversiones o cualquier otro tipo de cosas, y por tanto darte una mayor tranquilidad financiera a medio y largo plazo. Por supuesto, no se puede aumentar la tasa de ahorro solo con los ingresos, sino también, como nos han enseñado, reduciendo los gastos para aumentar esa tasa de ahorro. Por desgracia, esto es lo que más se nos ha enseñado, pero esto es lo que está limitado, precisamente porque, como te digo, siempre al tener unos gastos fijos vamos a tener que gastar un mínimo. Entonces, por mucho que quieras, por mucho que gastes, por mucho que desarrolles, como máximo siempre vas a estar limitado a ese gasto mínimo que necesitas para vivir en tu día a día. Aquí, una vez entiendes esto y esa limitación, sí es verdad que es importante entender estos 3 puntos. Identificación primero de los gastos innecesarios para poder reducirlos. Como te expliqué antes, para poder reducir los gastos ineficientes, primero tienes que saber que son ineficientes, que son variables, que son innecesarios. Y si tú estás confundiendo esos gastos innecesarios con gastos necesarios, el problema es que entonces nunca vas a atajar de raíz ese problema, lo que quiere decir que al final vas a tener un gasto variable que siempre va a estar siendo fijo, precisamente porque no lo has identificado de forma correcta. Por eso es importante analizar los gastos de forma mensual como mínimo para eliminar aquellos que no son esenciales y así poder aumentar tu tasa de ahorro. Además, como te he comentado antes, ya no solo valdría establecer un presupuesto, sino que en este caso tiene que ser un presupuesto con objetivos. ¿Por qué? Porque precisamente cuando queremos ahorrar, es decir, queremos centrarnos en acumular el máximo dinero posible, pues tenemos que reducir todos y cada uno de nuestros gastos necesarios. Y muchas veces, planteándonos ciertos objetivos, podemos incluso reducir gastos que a priori pensábamos que no podíamos reducir. Por eso, creando un presupuesto claro, ayuda a gestionar las finanzas y a asignar más dinero hacia el ahorro. Al conseguir cumplir tus objetivos, estarás ayudando cada vez más a tus finanzas personales. Imagínate, por ejemplo, que yo tengo el objetivo de estar ahorrando 200 euros al mes, pero por lo que sea, este mes me he gastado un poco de más, se me ha ido la mano y he visto que no he conseguido ahorrar esos 200, sino que como he gastado un poco más, pues he ahorrado solo 100 euros. Pues en este caso, si yo me esfuerzo porque tengo ese objetivo mensual de ahorro de los 200 euros, pues para el mes siguiente ya busco la manera de quitar 100 euros de donde sea para ahorrar 300, y en este caso los 100 que ahorro en el primer mes más los 300 del segundo mes hagan que siga cumpliendo mis objetivos de 200 euros de ahorro mensual. Por eso, si yo tengo ese presupuesto con objetivos, puedo buscar de dónde rascar un poco más de forma, por supuesto, puntual, porque sí puede haber algunos meses más flexibles donde pueda gastar un poco menos. Por ejemplo, un mes, en vez de salir 5 veces a comer fuera, puedo salir una, simplemente ya me estoy ahorrando algo extra dentro de mi presupuesto variable. O también, si quiero comprarme algo que no es del todo necesario, pero que es simplemente un capricho, podría posponerlo 1 o 2 meses más tarde, precisamente porque este mes tengo que suplir todo lo que no he conseguido en mi primer objetivo del mes anterior, y todo esto, como ves, me ayuda a ir ajustándome según van pasando
pasando los meses. Y también otro punto importante para reducir los gastos y aumentar la tasa de ahorro es aplicar diferentes tácticas de ahorro, donde explorando diferentes tácticas como comprar con redondeo automático, sacar como gasto el porcentaje de ahorro objetivo, etcétera, etcétera, te puede ayudar a ahorrar mucho más al mismo tiempo que reduces tus gastos. Por ejemplo, aquí te quiero poner estos dos ejemplos que he puesto aquí, que es como comprar con redondeo automático, donde si yo, por ejemplo, me he presupuestado cada mes un gasto máximo de 1.000 euros al mes, pues imagínate que yo con cada gasto, que hay algunos bancos o neobancos que te lo permiten, cada vez que paso la tarjeta, que me redondee al alza. Por ejemplo, si yo me he gastado 19,95, pues que me redondee hasta 20 euros, es decir, hasta el siguiente euro. Y esto al final, si de cada compra que voy haciendo me va redondeando al alza, voy a llegar antes a la parte de gastos límite que me he puesto en el presupuesto. Es decir, si yo me he puesto 1.000, pues lógicamente si todo se me va redondeando hacia arriba, voy a llegar antes, y todo ese redondeo que se está reinvirtiendo o acumulando en otra cuenta, es decir, ahorrando de forma forzosa, realmente es porque yo estoy gastando menos, porque estoy forzándome a apartar ese redondeo, lo que quiere decir que aunque sean pocas cantidades, mes a mes me podría ayudar a ahorrar un extra de 10, 20 o 30 euros, por ejemplo. Y por supuesto también sacar como gasto el porcentaje de ahorro objetivo. Es decir, de entrada, también una cosa que suele hacer mal la gente es, primero, me viene el sueldo, gasto todas las cosas que tengo que hacer, es decir, hago todos los pagos importantes y al final veo si me queda o no me queda ahorro. Pues en este caso lo que deberías de hacer es, si me entra por ejemplo mi sueldo de 1.500 euros y yo quiero ahorrar, es mi objetivo, 200 euros al mes, de esos 1.500 según me entra yo ya aparto los 200. Entonces visualmente yo ya veo que tengo 1.300 euros para trabajar este mes y me tengo que buscar la vida para entrar dentro del presupuesto, que aquí es donde yo te estaba explicando que aquí es donde deberías de potenciar el cómo escalar tus ingresos o cómo optimizar tus gastos, pero una vez tú ya has generado ese ahorro forzoso, que eso al final si lo ves como un gasto primordial, pues eso hace que no lo utilices, que no estés tentado de gastar de más, y por tanto si incluso hay algún mes que te has pasado de más, como ese dinero lo has cambiado de cuenta, pues al final nunca terminarás gastando más del presupuesto que te estás poniendo limitado. Por supuesto, entrando más en profundidad en estas tácticas de ahorro, vamos a ver la combinación de diferentes estrategias para maximizar el ahorro mensual y anual. Y lo primero que te voy a comentar, que es justo lo que te dije antes, es que te pagues a ti primero. Precisamente si cada vez que te entran tus ingresos tú te pagas, separas esos ahorros, pues ya no vas a estar tentado de gastarlo precisamente porque está apartado y no está en tu cuenta principal. Y además, si ese ahorro, por ejemplo, lo pusieras en una cuenta remunerada, te estaría generando un rendimiento, lo que quiere decir que al final a medio y largo plazo no perderías poder adquisitivo, e incluso si te apareciera alguna oportunidad de inversión podrías utilizar ese capital para poder destinarlo a inversión. Al mismo tiempo también créate un fondo de emergencia. Nunca sabemos lo que va a pasar de cara al futuro, por eso siempre es bueno tener mínimo una cuenta secundaria con un capital mínimo ahorrado equivalente a 3 meses, como digo aquí, como mínimo, de gastos fijos mensuales. Si tú te haces ese presupuesto y ves que tus gastos mensuales más o menos equivalen a 1.000 o 1.200 euros, pues lógicamente tienes que coger por mínimo 3 meses. Por ejemplo, si fueran 1.200 serían 1.200, 2.400, 3.600 esos 3 meses, y por supuesto eso lo podrías prolongar a medida que tengas más aumento de gastos fijos. Por ejemplo, que tu unidad familiar aumente, incremente, porque ya tienes pareja, ya tienes hijos, también a lo mejor digamos que tus abuelos o tus padres dependen de ti, por tanto en este caso pues deberías de hacer más aportaciones a ese fondo de emergencia por si pasara algo no solo a ti, sino a tus seres queridos. Por eso es importante entender que haciéndote un fondo de emergencia te puedes generar cierta tranquilidad, seguridad, y en el caso de que pase algún imprevisto, como por ejemplo un accidente de coche, como por ejemplo alguien que tenga que ir al hospital de forma rápida o cualquier otra cosa, pues tengas ese capital disponible de forma inmediata para poder hacer uso de él. Y al mismo tiempo también establecimiento de metas y aplicar reglas, que en este caso aquí se trata de establecer metas
metas y reglas específicas de ahorro que nos proporciona un enfoque claro y motivación para alcanzar esos objetivos financieros. En este caso te quiero comentar alguna regla, pero no quiero profundizar. Seguramente habrás oído reglas como el 50-30-20, donde seguramente te dicen 50% a gastos fijos, 30% seguramente pues a ocio y 20% a ahorro, o algunos que te lo dicen al revés, 50% gastos fijos y luego el 30% por ejemplo a ahorro e inversión y el 20% a ocio. Es decir, eso va variando un poco, hay otros tipos de porcentajes y estrategias, todo eso por supuesto de una forma sencilla, aunque lógicamente cuando hablamos de finanzas personales cada uno concretamente debe aplicar sus finanzas personales a su situación personal, por tanto coger en este caso porcentajes genéricos no tendría mucho sentido, pero sí es verdad que este tipo de reglas, de estrategias, de metas, pues sí sería un punto de partida muy interesante por si sobre todo no sabes por dónde empezar. Y por último me gustaría hablarte del cuarto pilar, que en este caso es la inversión alcanzando los objetivos financieros. Lógicamente, como sabes, este es otro pilar fundamental dentro de nuestras finanzas personales. En este canal te he hablado mucho de inversiones, inversión en bolsa, inversión inmobiliaria, renta fija, opciones financieras, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos tipos de inversiones y aquí de lo que se trata es de que gracias a la inversión podamos alcanzar ese objetivo de libertad financiera lo antes posible. Es decir, intentar no depender de un único trabajo, no estar esclavos de un único trabajo, no intercambiar tiempo por dinero y tener diferentes fuentes que por lo menos como mínimo puedan cubrir nuestros gastos fijos. Esa es la verdadera libertad financiera y no tener yates, tener mansiones, etcétera, etcétera. Por eso es importante entender que este cuarto pilar es muy importante, pero lógicamente es el último, precisamente porque si los anteriores no los has hecho bien, lógicamente llegas a este último pilar y se te rompe precisamente por no haber hecho una buena gestión del ahorro, del gasto y de los ingresos. Por eso, en el apartado de inversión vamos a ver 3 tipos de inversiones. Ojo, aquí podría explayarme hablando de inversión según el tipo de edad, según la estrategia, según también si tienes más o menos aversión al riesgo. Mira, como asesor financiero, lo que te dicen legalmente que siempre hay que decir a cualquier cliente es que cualquier cliente debe valorar los riesgos, debe valorar realmente cuáles son sus objetivos financieros, debe valorar realmente también cuál es la aversión no solo al riesgo, sino al tipo de activo, el subyacente, y también al mismo tiempo qué conocimientos tiene, qué habilidades, cuánto se quiere involucrar, cuáles son esos objetivos financieros y a qué plazo temporal. Todo esto supuestamente hay que valorarlo, pero yo lo he simplificado en 3 puntos claves y son inversiones a corto plazo, inversiones a medio plazo, inversiones a largo plazo, y te voy a explicar por qué. Me da igual que tengas 15 años o 65, esta estrategia o estas 3 estrategias valen para todo y me vas a entender por qué. En primer lugar vamos a hablar de la inversión a corto plazo. En este caso la vamos a llamar generación de nuevas fuentes de ingreso. Cuando hablamos de inversión a corto plazo, por favor, quítate de en medio la idea del trading, de la inversión a corto plazo, de la especulación. Ese tipo de inversión no es inversión, es especulación, ludopatía. En este caso yo te estoy hablando, recuerda lo que es inversión, generar rentabilidad a corto plazo, es decir, generar rentabilidad inmediata. Por tanto, a cambio de generar rentabilidad inmediata, tenemos que estar dispuestos a obtener una menor rentabilidad, porque lógicamente cuanto más capital invertimos durante más tiempo, más riesgo de volatilidad y otra serie de cosas podría soportar. Por tanto, lo lógico es que busquemos a largo plazo rentabilidades mayores. A corto plazo vamos a omitir rentabilidades mayores, es decir, no pretendas conseguir 30, 40, 60, 100%, etcétera, rentabilidades más cortas, pero que sí nos generen liquidez inmediata. En este caso, primero, recuerda que el objetivo de la inversión a corto plazo, generación de nuevas fuentes de ingreso, tengas la edad que tengas, lo primero que tenemos que hacer es buscar rendimientos rápidos. Las inversiones a corto plazo están diseñadas para ofrecer rendimientos más rápidos en comparación con las inversiones a largo plazo, lo que puede ser atractivo para muchos inversores. Lógicamente, si yo invierto, ejemplo, ya lo has visto en el canal, en empresas como Alphabet, donde si haces
el análisis y la valoración de la compañía, te puede salir más o menos que como mínimo puedes obtener un 15% anualizado. Bien, si yo soy capaz de esperarme durante 5, 7 o 10 años, probablemente obtendré ese 15% anual, o incluso puede que un poco más, un poco menos, pero más o menos irá en ese rango. Sin embargo, si yo quiero una rentabilidad ya, no puedo pretender que me paguen un 15, que me paguen un 20, que me paguen un 30. Sí es verdad que algunos proyectos te lo pagan, pero generalmente tengo que estar más enfocado, más que en el volumen absoluto de rentabilidad, es decir, más que en la rentabilidad total, en la inmediatez. Por tanto, algo que me genere liquidez. Al mismo tiempo, tengo que valorar mis opciones de inversión de generación de fuentes de ingresos. Existen varias opciones para inversión a corto plazo, incluyendo bonos, dividendos, alquileres de inmueble, etc. Cada una con sus propias características y beneficios. Por ejemplo, los bonos, que como sabes te reparten cupones. Si inviertes a corto plazo, por ejemplo, en bonos a 3, 6, 9 meses, 12 meses, por ejemplo, pues en este caso, fíjate que a ese plazo temporal te están repartiendo cupones todos los meses y lógicamente vas a disponer a corto plazo del capital nuevamente, lo que quiere decir que puedes estar cobrando, puedes estar generando esos ingresos extra. Por supuesto, aquí dependerá del capital que destines a generación de fuentes de ingresos. Cuanto más capital destines, más cantidad de ingresos podrás generar, pero por ejemplo, imagínate que si tú tienes 100.000 euros parados que no sabes qué hacer con ellos, por ejemplo, invirtiéndolo en un bono al 3-4%, podrían ser 3.000, 4.000 euros adicionales. Que ojo, tú me podrías decir, con 3.000 o 4.000 euros adicionales no me sirve para nada. No. Piensa en una cosa, y esto es lo que te comenté antes. Cuando tú, por ejemplo, tienes tu trabajo, imagínate que tienes una única fuente de ingreso, 20.000 euros anuales, por ejemplo, por tu único trabajo al que le dedicas 160 horas mensuales. Pues esto quiere decir que estás dedicando ese tiempo a cambio de dinero por esos 20.000 euros anuales. Si inviertes el ahorro que has generado hasta ahora, eso hace que esos 3.000, 4.000 euros adicionales se sumen. Por tanto, si tú divides todo el capital total, es decir, los 20.000 más los 4.000 extra, más añades el tiempo que te ha llevado el invertir en ese bono, que prácticamente es menos de una hora, y coges todas las horas anuales y divides los 24.000, es decir, la suma de todo el capital entre todas las horas, todo tu trabajo más las pocas horas, 1 hora o 2 horas que te ha llevado invertir en ese bono, al final verás que tus ingresos por hora se han incrementado por mucho. Por tanto, tu tiempo es más valioso, por tanto, quiere decir que te estás acercando más a la libertad financiera, precisamente porque tu capacidad de ahorro se incrementa por mucho. Y al mismo tiempo, al igual que te he puesto este caso con los bonos, también sería con los dividendos, que también, por supuesto, necesitarías un mayor capital, ya que si buscas empresas que te paguen un 3, un 4, un 5, ojo, no te estoy diciendo que simplemente los dividendos te den capital para que vivas con ese dinero. Te estoy hablando de tener nuevas fuentes de ingresos para que al final tus horas o tu ingreso por hora se incremente y sea más valioso tu tiempo. Y por supuesto también los alquileres, que el hecho de llevar a lo mejor la gestión de buscar a alguien, un nuevo inquilino, te puede llevar 1, 2, 3 horas, es decir, en lo que pones un anuncio, en lo que a lo mejor vas a firmar el contrato, y si luego imagínate que por ejemplo se queda por un año entero, durante ese año entero pues estás recibiendo rentas, imagínate por ejemplo 1.000 euros mensuales, lo que quiere decir que serían 12.000 euros al año, que sumados a tus 20.000 euros de trabajo harían 32.000 euros, a los que si tú le sumas todas las horas del año más las 2, 3 o 4 horas que te ha llevado ese alquiler, al final verás que se dispara muchísimo tus ingresos por hora y por tanto tu tiempo es mucho más valioso. Y por supuesto, dentro de este apartado de inversión a corto plazo para generar nuevas fuentes de ingreso, el punto más importante es elegir adecuadamente según tus necesidades. Y por eso te digo aquí que realmente se engloba a todo, porque no es lo mismo una persona que está empezando con 18, 20, 25 años que una persona que a lo mejor tenga 60, 65, 70 años. Lógicamente,
A ambos, si generan nuevas fuentes de ingreso, les va a venir igual de bien. Es decir, están incrementando sus fuentes de ingresos, por tanto quiere decir que están ampliando sus ingresos por hora y por tanto les va a venir igual de bien. ¿Cuál es la diferencia? Que normalmente a una persona más joven, que tiene más años por delante, lo que sí que podría centrarse, como veremos luego en las inversiones a largo plazo, es más en crecimiento patrimonial, porque luego es verdad que ese patrimonio, una vez lo inviertes a corto plazo para generar liquidez, te podría dar una mayor liquidez y por tanto poder llegar a vivir de esa liquidez, lo que significa que habrías alcanzado la libertad financiera. Pero lógicamente aquí siempre hay que valorar la edad, el patrimonio, los objetivos financieros, la capacidad de ahorro y otra serie de cosas, pero aquí en términos genéricos ves que a cualquier persona le podría interesar siempre tener unos ingresos extras, porque obviamente eso hace que aumente su tasa de ahorro, que aumente sus ingresos por hora y que por tanto su tiempo sea más valioso, sin tener que dedicarle más horas, sin tener que gastar más tiempo a la hora de generar nuevos ingresos. Por supuesto, luego el siguiente punto, en este caso sería la inversión a medio plazo, donde aquí nos tendríamos que empezar a centrar un poquito más en el aumento patrimonial. Si es verdad que podríamos seguir generando liquidez, pero aquí ya debemos centrarnos un poco más en un aumento patrimonial. Por tanto, debemos exigir rentabilidades un poco más altas, más o menos, para que te hagas una idea, rondando la rentabilidad que te pueda dar el SP500, el mercado, entre el 8-10%, crecimientos de doble dígito, cuando por ejemplo en las inversiones a corto tenemos que estar dispuestos a obtener a lo mejor rentabilidades del 2, 2,5, 3% hasta el 5 o 6%, es decir, batir a la inflación y generar algo de liquidez extra para aumentar nuestra tasa de ahorro, pero aquí, como digo, es más aumento patrimonial y al mismo tiempo intentar aguantar ese capital durante más tiempo invertido, es decir, no tocarlo para que el interés compuesto vaya aplicándose cada vez a más. Recuerda que en este canal te expliqué o te traje una serie de 3 vídeos diferenciando o enseñándote la diferencia entre la TIR y el ROIC y cómo muchas personas están equivocadas a la hora de calcular esa tasa de interés compuesto y cómo con una forma más eficiente podrías aplicar el interés compuesto sin dañar tu rentabilidad a medio y largo plazo. Entonces, hablando justo de medio plazo, vamos a ver los 3 puntos importantes, donde el primero es vamos a enfocarnos en esa parte de crecimiento patrimonial. Las inversiones a medio plazo se centran en aumentar el patrimonio personal a través de las estrategias financieras efectivas. En este horizonte temporal, hasta 5 años, generalmente va de entre 3 a 5 años, el objetivo debe ser crecimiento patrimonial combinado con una pequeña generación de liquidez. Por ejemplo, aquí yo me centraría más en acciones y en bienes raíces, es decir, en el sector inmobiliario, ya sea tanto dentro de bolsa, como por ejemplo puede ser REITs, como fuera, como pueden ser alquileres tradicionales, CRVs, CRAs, es decir, comprar, reformar, alquilar, comprar, reformar, vender, o lo que también se conoce como el flipping, entre otras cosas. Todo eso, por supuesto, te podría ayudar a aumentar tu patrimonio al mismo tiempo que también generas liquidez. En este caso, por ejemplo, con las acciones, yo no me centraría tanto ahora en acciones más estables, sino más empresas de crecimiento. Puedo soportar cierta volatilidad porque estoy dando un periodo temporal un poquito más amplio para darle tiempo al mercado a que me dé la razón, precisamente porque si mi análisis es correcto, si yo veo que esa compañía va generando más y más y más beneficios, tarde o temprano el mercado me va a dar la razón, precisamente porque una empresa, si no para de generar cada vez más beneficios, tarde o temprano va a demostrarle al mercado que es más valiosa. Y también, por supuesto, con los bienes raíces, porque si invertimos en el sector inmobiliario, estamos invirtiendo seguramente a un medio plazo. Lógicamente no invertimos en un inmueble para venderlo a los 6 meses, salvo que estemos haciendo el flipping, pero en este caso, si nos centramos en invertir para poner en alquiler, por ejemplo, una casa, una vivienda, pues en este caso, fíjate que generaríamos un alquiler
alquiler, lo que nos daría liquidez y al mismo tiempo en esos 5 años el inmueble se iría revalorizando a las tasas medias a las que se revaloriza el sector inmobiliario. Y por supuesto esto nos puede ayudar a generar esa liquidez que necesitamos, pero al mismo tiempo a ir revalorizando nuestro patrimonio, es decir, incrementando el valor patrimonial, lo que quiere decir que luego podríamos utilizar ese patrimonio para potenciar nuestros objetivos financieros a largo plazo. Y por supuesto también la parte de evaluación de riesgos que debemos tener en cuenta a medio plazo, porque es crucial evaluar las oportunidades y los riesgos asociados con las inversiones a medio plazo para maximizar los beneficios potenciales. A diferencia de a corto plazo, donde yo a lo mejor puedo invertir en un proyecto, en unos bonos, en unas acciones, en lo que sea, en pocos meses, semanas, días, meses, como poco, es decir, incluso menos de un año o a un año como mucho, normalmente voy a rescatar mi capital, lo que quiere decir que si voy a rescatar rápidamente mi capital, tengo menos riesgo que si se queda invertido en algún activo financiero y durante más tiempo quizás podrían haber más probabilidades de que pudiera haber una nueva caída, ya sea por una recesión, ya sea por una guerra, ya sea por una guerra arancelaria o por cualquier otra cosa. Lo que quiere decir que esto al final son riesgos adicionales que se nos meten en nuestra inversión y que debemos de intentar soportar. Por eso es importante de que si vamos a destinar un capital a este tipo de inversiones a medio plazo, debemos tener claro que este tipo de inversiones tiene que ser sobre la parte de un capital de nuestro patrimonio que no necesitemos a corto plazo. Si este capital podemos dejarlo apartado durante 3 o 5 años y tenemos garantías de que no vamos a hacer uso de ese dinero, lógicamente podríamos destinarlo a este tipo de inversiones para maximizar la rentabilidad al mismo tiempo que tenemos un gran incremento patrimonial. Y por supuesto, en el último punto, que quizás es el más interesante, son las inversiones a largo plazo, donde aquí realmente sí llegaremos a la libertad financiera. En este caso, cuando invertimos a largo plazo, tenemos que estar dispuestos a invertir en un horizonte temporal superior a los 5 años. Idealmente deberíamos de estar hablando a más de 10 años. Es decir, si hacemos este tipo de inversiones, tenemos que buscar una rentabilidad, ojo, absoluta, que no anual, porque nosotros, por ejemplo, podríamos tener un 10% anualizado, pero si estamos durante 10 años, ese 10% anualizado al final del periodo nos dará más que si, por ejemplo, estamos en otra inversión al 15% anual, pero solo estamos en un periodo de 3 años. Lógicamente, el 15% anual es mayor rentabilidad, pero el 10% anualizado durante un periodo más largo, de forma constante, de forma segura, es decir, que ofrezca un rendimiento alto y razonablemente alto, pero también ciertamente predecible y seguro, eso puede garantizar que nuestro patrimonio a largo plazo se va a disparar por muchas veces. Y lógicamente aquí la importancia de las inversiones a largo plazo permiten acumular riqueza y alcanzar la libertad financiera, porque se debe considerar como un componente esencial para la planificación financiera el invertir a largo plazo. Sobre todo porque cuando invertimos a largo plazo nuestro objetivo es libertad financiera, y para tener libertad financiera necesitamos tener un aumento patrimonial bastante notorio. Recuerda, como te dije en los casos anteriores, si nuestro objetivo es generar liquidez a corto plazo, si tenemos 100.000 euros, lógicamente al 3% son 3.000 euros al año. Con 3.000 euros al año por sí solo no vamos a hacer nada. Sí sirve como un complemento, pero por sí solo no sirve nada. Sin embargo, si esos 100.000 euros desde un principio, un gran porcentaje, que ojo, no digo todo, pero un gran porcentaje lo destinamos a invertir a largo plazo, 10, 15, 20 años, y esos 100.000 terminan siendo a lo mejor 500.000, pues un 10% podrían ser 50.000 euros anuales, cosa que sería mucho más interesante. Además, tienes que pensar que las inversiones a largo plazo, también nuestra libertad financiera viene por la parte de los planes de jubilación. Por desgracia, todos los países del mundo siempre estamos atados al peor sistema de pensiones del mundo, que es el sistema público de pensiones, una auténtica estafa. Y esto no es noticia y, por supuesto, todos los que intentan desmentir este sistema, todos los que intentan contarte otra historia, lo cierto es que o tienen intereses perversos o también es que tienen tal nivel de ignorancia que lógicamente tienen que defenderlo para justificar el voto a ciertos partidos. Aquí, por supuesto, lo que puedes ver
es que cuando planificamos para nuestra jubilación, lo real es que no vamos a tener pensión en las condiciones pactadas desde que empezamos a hacer aportaciones obligatorias al sistema público de pensiones. Por tanto, como esas condiciones las pueden cambiar unilateralmente el Estado, el gobierno, desde Europa, desde donde sea, no es una negociación justa. Y lo que estamos haciendo, si dependemos de unas pensiones públicas, es asegurarnos de estar esclavizados en nuestra última etapa de vida. Por tanto, debemos invertir a largo plazo para asegurarnos de no ser esclavos del sistema, sobre todo en nuestra última etapa de vida. Los planes de jubilación son una forma crucial de inversión a largo plazo porque permiten asegurar un retiro cómodo y estable. Y en este caso, imagínate el ejemplo que te puse antes, donde esos 100.000 euros, en vez de centrarnos en generar liquidez, que a lo mejor dependiendo de la edad que tengas te podría interesar durante un periodo, pero si también una gran parte lo inviertes a largo plazo y los transformas a 500.000, pues lógicamente no es lo mismo que vayas a empezar tu pensión con 500.000 euros adicionales que, por ejemplo, no tener nada. Por eso es importante hacer una planificación financiera pensando a muchos años vista, y aquí también hay que ser sincero, de nada sirve esa mentalidad de vive hoy, olvídate del mañana porque te puedes morir, porque lo cierto es que lo normal es que vivamos de media 84 años o más, algunos que menos, otros que más, pero el ser humano cada año va viviendo más. Y eso son solo excusas para ese tipo de personas que no quieren hacer algo diferente para, por supuesto, alcanzar esos objetivos. Y además tienes que pensar una cosa, que la inversión a largo plazo te ayuda a establecer planes sólidos. Si ya de entrada vas a invertir a largo plazo, sabes que ese dinero durante mínimo 5 a 10 años o más tienes que comprometerte a no tocarlo, es decir, a no gastarlo, a no destinarlo a otra cosa, a no utilizarlo. Y esto significa que para llegar a ese compromiso contigo mismo tienes que tener mucha seguridad, por tanto tienes que tener un buen plan para asegurarte de que esa parte patrimonial se vaya revalorizando con el tiempo. Aquí, como dice, es fundamental establecer un plan de inversión sólido que se alinee con las metas financieras. Esto te ayudará a maximizar el potencial de crecimiento. Si lógicamente no tienes tu objetivo, si tú por ejemplo tienes 40 años y ya estás invirtiendo pensando en tener algo a los 65, bien, de los 40 a los 65, todavía te quedan muchos años. No es tarde, siempre se puede invertir a largo plazo. Y de hecho, precisamente ya que te he comentado los 3 puntos, quiero explicarte precisamente por qué estos 3 puntos son importantes independientemente de la edad que tengas, de la planificación que tengas, de los riesgos que tengas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, inversión a largo plazo, seguramente estarás pensando, oye, si yo soy más joven, seguramente puedo invertir a más largo plazo porque lo que me conviene es ese crecimiento patrimonial, esa revalorización patrimonial que haga que a lo mejor de aquí a unos años, 10, 15, 20, 25, tenga un patrimonio lo suficientemente amplio como para que pueda vivir de las rentas de ese patrimonio. Ojo, recuerda lo que te comenté. Aquí de lo que se trata es de tener varias fuentes de ingreso, no simplemente tenerlo todo en un sitio y depender luego todo de ese único sitio, en este caso de esas inversiones, sino deberías de asegurarte de tener varias fuentes de ingreso a lo largo de ese camino, de esos 25 años. Pero vamos a obviar eso. Lógicamente, una persona más joven tiene 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 años para poder hacer crecer su patrimonio. Una persona que ahora mismo acaba de ser mayor de edad, pues tiene muchísimos años por delante, lo que quiere decir que incluso haciendo pocas aportaciones mensuales podría terminar amasando un gran patrimonio después de tantos años. Ahora bien, seguramente si tú me estás diciendo, oye, pero es que yo soy una persona de 50, de 55, de 60, de 70 y yo no tengo esa ventaja, déjame decirte que te equivocas. ¿Por qué? Porque tú piensas una cosa, el ser humano, al igual que cualquier otro ser vivo, ¿qué es lo que hace? Nace, crece, se reproduce, se relaciona y muere. Bien, en este caso, de estas 5 cosas, piensa una cosa, nace y muere, crece, se relaciona, se desarrolla y muere. Bien, si tú mueres, no es el fin, porque aquí hay una cosa que se llama se reproduce. ¿Para qué nos reproducimos? Para que nuestra genética siga avanzando.
con el paso de los años. Es decir, nosotros, en cierta manera, no morimos, sino que nuestros genes pasan de generación. Por tanto, si tú tienes hijos o nietos, el hecho de que a ti te queden 20 años no significa que no puedas aprovechar los años de tus hijos o de tus nietos. Realmente cualquier persona puede alcanzar la libertad financiera en una única generación. Una. Y te voy a decir por qué. Incluso si tú eres una persona que tienes 65 años, te acabas de jubilar y a lo mejor imaginemos que tienes o vas a llegar a la esperanza de vida de media de 85 años, pues todavía te quedarían 20 años más. 65, 75, 85, 20 años más. Entonces, si tú simplemente miras de forma corta a lo que te queda a ti y no lo que te queda a tus hijos y a tus nietos, no entiendes lo que es el interés compuesto. Aquí de lo que se trata es, tú lo que ya has vivido hasta el momento en el que estás viendo este vídeo, ya lo has vivido. Es decir, lo que se ha hecho en el pasado no se puede cambiar. Como ya te expliqué anteriormente, el tiempo es el único bien limitado, el único activo limitado que no podemos recuperar. Se va gastando con el tiempo. ¿Por qué nos reproducimos? ¿Por qué tenemos descendencia? Para incrementar ese tiempo, para tener a alguien de nuestra familia, para tener a alguien de nuestra genética que continúe avanzando, que continúe creciendo, desarrollándose y por supuesto que eso dé garantías a que haya un avance evolutivo. Pues en este caso, si tú tienes ese pensamiento, que lógicamente es el que el ser humano de base debería tener, es decir, el de prosperar, avanzar y no simplemente quedarte limitado a el tiempo que me queda es el que me queda, pues en este caso fíjate que si tú empiezas a invertir pero inculcas a tu hijo o a tu nieto para que continúe con esas inversiones, lo cierto es que tus 20 años a lo mejor para tu nieto que acaba de nacer hasta que llega a la edad adulta pueda continuar durante 30, 35, 40 años más, que lógicamente esos años los va a trabajar igual, pero ya estaríamos hablando de que esa persona, ese nieto o incluso tu hijo, seguramente que todavía le queden muchos más años, pueda aprovecharlo y pueda alcanzar más rápidamente la libertad financiera. Al igual también que si eres más joven y no tienes ingresos, pues si por ejemplo inculcas a tus padres, porque a lo mejor tú sí estás intentando formarte, estás intentando aprender a invertir, pero tus padres han aprendido lo que les han enseñado del pasado. Lógicamente, puedes hablar con ellos y empezarles a decir, oye, no me des regalos, no me compres cosas, no gastes dinero, ahórramelo, pónmelo en un fondo de inversión, inviértemelo, y eso a lo mejor dentro de 10, 15 o 20 años, hoy no lo valoras, pero esas pequeñas aportaciones que luego tú podrás continuar, si hoy, por ejemplo, no tienes capital, te podrán ayudar muchísimo a alcanzar esa libertad financiera. Por tanto, como te digo, realmente todos los objetivos son relativos dependientes de cada situación de cada persona. Y por supuesto, al final, aunque se diga, si eres mayor, debes hacer esto, si eres joven, debes hacer esto, lo cierto es que no hay nada establecido. Siempre puedes ver las distintas combinaciones que tienes y adaptarlo a tus circunstancias personales. Por eso te invito a que reflexiones sobre tu situación actual y veas cómo puedes intentar maximizar tus resultados a corto, medio y largo plazo. Y por último, si has llegado hasta esta parte del vídeo, quería concluir con estos 3 puntos importantes para que te quedes sobre todo con los principios básicos que debes entender del por qué debes hacer una buena gestión de tus finanzas personales. En este caso, la importancia de la gestión financiera, gestionar nuestras finanzas personales es esencial para alcanzar la estabilidad y el crecimiento de nuestra vida. Tomar decisiones informadas es clave y lógicamente todo esto hay que hacerlo con conocimiento. Por tanto, te invito a tengas la edad que tengas, por favor, no pares de aprender. Intenta informarte de todo lo que puedas. Sea de una cosa, sea de otra, intenta ampliar tus conocimientos, intenta especializarte o profesionalizarte, tener otras habilidades, etcétera, etcétera, porque si quieres, el ser humano está diseñado para que siempre pueda estar aprendiendo. Hay personas que cuando llegan a una edad ya simplemente se adaptan y dicen ya no puedo aprender más, pero lo cierto es que tengas la edad que tenga, puedes seguir aprendiendo. Simplemente es tener la actitud correcta y por supuesto también hacer una correcta gestión para que te acompañe
acompañe de la mano la parte financiera con la parte motivacional. Por supuesto, al mismo tiempo, los principios claves, que es comprender los principios de ingresos, gastos, ahorro e inversión, nos permiten tomar el control de nuestra vida financiera. Esto es fundamental para un futuro con éxito. Y aquí es donde me quiero centrar porque hay muchas cosas que me he dejado en el tintero, pero de base estos 4 pilares hay que entenderlos. Si lógicamente no trabajamos los 4 pilares a la vez y nos centramos en uno y abandonamos 3, lógicamente vamos a tener un peor resultado. Siempre hay que intentar hay que intentar alimentar a los 4 pilares. Es decir, cómo puedo mejorar mi parte de ingresos, cómo puedo optimizar mi parte de gastos, cómo puedo generar más ahorros y cómo puedo invertir de la forma más eficiente o de la forma que me acerque más a esos objetivos financieros. Y por supuesto, por último, también debemos de tener esto en cuenta, sobre todo con un pensamiento más a largo plazo, es decir, para tener siempre un futuro mejor. Ahora estamos en el presente, según estás viendo este vídeo, esto es el presente. Lo que ha sido del pasado es tiempo que ya se ha ido, que para bien o para mal ya se ha ido, pero lo bueno es que de aquí en adelante todavía te queda tiempo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? ¿Cómo lo vas a invertir? ¿A qué se lo vas a dedicar? Esto es importante porque al aplicar estos principios podemos trabajar hacia un futuro financiero próspero y estable, y la planificación adecuada es imprescindible para alcanzar ese futuro mejor. Siempre recuerda que la finalidad de las finanzas personales es para que sea lo que sea que hayamos hecho en el pasado, podamos como mínimo mejorarlo de cara al futuro. Y ya sea que hagamos una mejora mínima, por supuesto nuestro futuro será mejor que nuestro pasado. Por tanto, habremos progresado, habremos avanzado y podremos llegar a estar más cerca de alcanzar esos objetivos financieros. Y nada, esto ha sido todo sobre el curso básico de finanzas personales. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.